¿Cómo está Martín? ¿Qué tal? Hola, buenos días, un gusto. Ya, es vía audio. ¿Qué tal, Martín? Ah, no, que tiene que encender la Ah, cámara, ya, ok. abuelo. Martín, Repita, repita. enciende la cámara, por favor. ¿Ya estás? Perfecto, ahora Ya sí. está, ya Te está. vemos y te escuchamos, Martín. Baja el techo un poquito de la cámara para poderlo enfocar Perfecto. totalmente. Eso, veo Ahí brillante. estás, Ahí estuvo, perfecto. veo. Muy bien. Pilas, el hombre sabe. Comience, Enrique Martín, San estamos Martín. hablando hace un momento, hace unos segundos, no sé si habrás escuchado parte de la intervención, en esta etapa excepcional que vive el país a propósito de las próximas elecciones. Un año, 6 meses, hemos también, particularmente, siempre seguimos tu columna, tus artículos. Am, y si bien es cierto, ya hemos hablado sobre las propuestas, a mí lo que me preocupa es esta pregunta sobre el Yasuní y que debería preocuparnos a los ecuatorianos si es que alguien no lo ha considerado. Si bien es importante el binomio presidencial asambleístas, el Yasuní es un tema muy sensible porque habida cuenta el país está sobreviviendo, subsistiendo de lo que siempre ha sido nuestro generador, que es el petróleo. Entonces, algo escribiste, entiendo, Martín, sobre el Yasuní y bueno, qué bueno que te tenemos ahora y que comentes al respecto sobre esta pregunta que te digo es importante para los ecuatorianos. Sí, a ver, yo pienso que lo del Yasuní es un tema, como ya lo dijiste tú, absolutamente neurálgico, delicado. Son 1.200 millones al año de dólares Ujú. que ingresan al fisco. Si este fuera un país donde el gasto público fuera chiquito, donde el Estado fuera un ente muy pequeño y muy eficiente, ¿no es cierto? Donde no hubiera esta cultura del asistencialismo y de la ayuda del Estado, ¿no es cierto?, de los subsidios. Y ahí creo que el tema de los subsidios a los combustibles tienen un tema, un lugar muy especial. Tal vez en ese mundo ideal se podría hablar de la posibilidad de renunciar a esos ingresos, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo a nadie le gusta que se extraiga petróleo, que se consuma petróleo, a nadie le gusta que haya una industria extractivista y que se contamine, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero yo no sé, yo creo que no estamos en condiciones de renunciar a una fuente de ingreso tan importante cuando existe todo este aparato estatal, esta cultura política y social eh, que nos permitiría ser más eficientes, ser más productivos en otros rubros que en la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Y aquí yo traigo a colación el tema de lo que ocurrió en el paro del 2019, Uh-huh. cuando hubo esta paralización por el tema de los subsidios a los combustibles. Uh-huh. En un país donde existe casi un consenso de que el Estado tiene que subsidiar el consumo de combustibles, hacerlos más baratos para que nosotros podamos usar más combustibles, en ese país hablar de que no se extraiga ese petróleo me parece que es una contradicción impresentable, ¿no? Y es precisamente lo que hacen los grupos que están trabajando por el tema de la consulta del Yasuní. Eh, si hubiera una cultura política y social de Estado pequeño, de no subsidios a los combustibles, que me parece la mayor salvajada ambiental que existe, entonces podríamos hablar de esto, ¿no? Pero, Uh-huh. perdón, pero en las actuales condiciones yo creo que me huele a un suicidio colectivo. Concuerdo contigo y te hago la siguiente reflexión, Martín. Hay algunos analistas quienes consideran que la pregunta es extemporánea, tomando en consideración que se los planteó hace una década, hace 10 años. Estos son otros tiempos.
Pero lo que atemoriza, Martín, es que ¿qué pasa si gana el sí? Y entonces... Gana el sí, si Y nos gana el jodemos. sí, yo creo que el gobierno que venga tendrá que ver cómo va a manejar el Estado con esa inmensa cantidad, repito, son 1.200 millones de ingresos anuales, ¿no es cierto? Tendrá que hacer un Estado pequeñito, Ujú. la sociedad tendrá que asumir que hay que al Estado ecuatoriano cortarle por todos lados, ¿no es cierto?, para que cueste menos. Eh, yo dudo de que se podrá mantener los subsidios a los combustibles. Yo no sé si de eso son conscientes los que propugnan esto. Habrá que poner muchos más impuestos, que es un tema muy delicado para la sociedad ecuatoriana. Yo creo que en las actuales condiciones ya no aguantamos Ujú. más impuestos. Eh, yo escucho que hablan con una facilidad absoluta, ¿no? De que hay que sacar impuestos a los ricos, que hay que tener una tajada más grande de los contratos con las telefónicas, cuando las telefónicas ya no invierten todo lo que deberían invertir por el peso que tienen de los contratos con el Estado ecuatoriano. Entonces, tendríamos que hablar de un país distinto, ¿no es cierto?, a estas alturas, y yo no sé si esos mismos sectores están dispuestos a sostener ese nuevo tipo de Estado. Eh, por lo pronto, yo repito, insisto, me parece que estamos hablando de un tema muy bonito, pero muy utópico. Concuerdo, definitivamente, hay que ser práctico. Martín, y precisamente sobre este tema, ¿qué opinión tienes de los binomios presidenciales respecto del tema Yasuní? A ver, yo he oído de lo que he escuchado, de lo que he seguido, me da la impresión de que ninguno está enfrentando el tema, tal vez con la Así es. excepción de Yacu Pérez, Ujú. que se muestra abiertamente partidario del tema del Yasuní, que ha hablado incluso de que hay que subir el IVA. Me parece que son 3 puntos porcentuales más, lo cual me parece una salvajada, más IVA para un país empobrecido y con una capacidad de, de- de adquisición muy baja, ¿no es cierto? Ha hablado de sacarle más dinero a las telefónicas, etcétera. Eh, con la excepción de Yacu Pérez, que tiene esta visión, me parece que todos los otros candidatos le están sacando el cuerpo. Eh, eso habla mal de los candidatos, Claro. porque el que También. vaya a gobernar este país va a tener que manejar ese tema. Yo me pregunto, por ejemplo, la candidata Luisa González, que ofrece casi que en año y medio esto va a convertirse en Suiza. ¿De dónde va a sacar los recursos para la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma, en fin, a la seguridad, todo? Ella plantea un país parecido a Suiza, yo no sé con qué recursos, y no la he escuchado hablar sobre el tema del Yasuní para nada. Martín, te paso con mi compañero Ramiro Cepeda. Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola Ramiro, ¿qué tal? Bien, es que este país hay libertad de hablar pendejada, pues Martín, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y nos toca a nosotros andar tratando de entenderlas, que lo cual a mí me cuesta, la verdad, tengo un grado de dificultad para poderlas entender. Pero se ha presentado en el país una reforma inteligente e interesante al problema de la seguridad social. Pueden pueden cuestionar a los actores que han participado, hay gente que le gusta, gente que no le gusta, pero al fin tenemos una propuesta sobre la cual podemos debatir los ecuatorianos. Tú la has revisado, puedes darnos tu opinión, porque tenemos una crónica de un problema anunciado. Y si no lo empezamos a resolver, estamos esperando, tenemos el agua hasta el cuello en el tema de la seguridad social y su financiamiento y sobre todo el de pensiones. Esperamos que nos llegue a la nariz o hay que tomar ya unas decisiones, por lo menos empezarlo a discutir. Sí, Ramiro, yo no soy un experto en el tema. He visto el documento, la propuesta, he escuchado a los comisionados que han hecho la propuesta y coincido plenamente contigo
es una propuesta sensata, es una propuesta no traumática, es una propuesta que lo que busca es solucionar un problema que yo creo que es el mayor problema que tiene el país o uno de los mayores problemas que tiene el país ya para su subsistencia, ¿no es cierto? Que es el tema de las pensiones, la seguridad social. Este es un sistema que si no se hace va a colapsar en poco tiempo y el momento que colapse, colapsará también la dolarización, porque no, el momento que llegue un ministro que no tenga el dinero para pagar las pensiones va a tener que desdolarizar para poder pagar a los jubilados de este país. Y me parece que es una propuesta, eh, a mí me llama la atención, ¿no? De una sensatez y de una, es una propuesta moderada, digamos, en el sentido de que no plantea cambios brutales, Traumáticos. no plantea soluciones radicales, ¿no es cierto? Hace unos ajustes que me parecen completamente racionales, que tienen que ver con el aumento de los años de aportación y que permite a los afiliados también que dependiendo a cuántos años de edad se vaya a jubilar, pueda variar el monto de años de aportación. Eh, entonces me parece además que cumple con una cosa que me parece clave, que es que el Estado reconozca su deuda, que el Estado pague esa deuda, aunque sea paulatinamente, que el Estado siga manteniendo el subsidio del 40%, bajo la condición de que esto nunca exceda el 3% del PIB, porque también los comisionados han pensado, y yo coincido con ellos, no puede ser que ese subsidio termine rompiendo la existencia económica y el equilibrio económico del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, en general me parece muy sensata. A mí me preocupa que la reacción haya sido, sobre todo en campaña electoral, ¿no es cierto? Haya sido de rechazo y que aquí están, ya se dice que van a privatizar el IES cuando no existe la más mínima posibilidad en este informe de la comisión, no se habla para nada de ningún tipo de privatización, ni que se esté rompiendo con los derechos adquiridos de los que se quieren jubilar o de los jubilados, porque todo esto tiene un plazo de 10 años, ¿no es cierto? Es un proceso de ajuste. No se afecta a quienes ya están por jubilarse o se han jubilado. Entonces me parece que es una propuesta muy sensata. Seguramente se la puede enriquecer. No tengo, yo no sé mucho, pero yo supongo que se la puede enriquecer y así han dicho los comisionados, pero que lastimosamente ya está recibiendo una reacción beligerante y visceral de algunos sectores y de algunos candidatos presidenciales. Martín, ya que estamos en época de elecciones, sería interesante, y usted que goza de una columna, proponer que dentro del debate del debate de candidatos presidencial, sea un tema obligatorio de pregunta y respuestas de este tema. Yo creo que tres temas que no deberían ser abandonados en el debate: la seguridad, el Yasuní y el tema de seguridad social, porque los tres temas son inminentes. O sea, hay cosas urgentes, porque el Yasuní se va a develar en la consulta, porque el tema de seguridad lo estamos viviendo dramáticamente y porque en el tema de la seguridad social tenemos esta propuesta que no habría que desperdiciar una oportunidad tan importante como un debate de aspirantes a las presidencias para saber por dónde van los tiros, ¿no? Exacto. Y coincido contigo, me da la impresión de que los candidatos están eludiendo y pasando de agache frente a estos temas, ¿no? Sobre todo con el tema de seguridad social, eh, de, también el tema de la reforma a la salud, al sistema público de salud. Y me parece no están queriendo asumir estos temas.
Y también me da la impresión de que muchas veces que se los entrevista, no se les confronta con esta agenda, ¿no? Con estos temas, los que tú mencionaste y que yo creo que es clave que el electorado sepa eh, cómo valorar esas posiciones. Ahora bien, claro, también hay el riesgo de que por politiquería y por el afán electoral, estos temas sean abordados de forma demagógica. Es muy fácil lanzar consignas, ¿no es cierto? Decir que van a privatizar el IES y crear miedo de la privatización del IES y conseguir votos por un tema que es completamente falso. Entonces, también se corre ese riesgo, ¿no? A mí me parece que lastimosamente, dado el tema de la muerte cruzada, coincidió el informe de la comisión con las elecciones. Y además que es una comisión que no es de gobierno, este no es un informe del gobierno, pero inmediatamente los actores políticos asumen como que esto fuera una propuesta del banquero Lazo y que tiene que ser rechazada. Entonces, a mí me da mucho miedo de que este tema se queme en la campaña. Yo no veo interés en los candidatos en abordar estos temas, se sienten incómodos, pero eso es una gran irresponsabilidad. Pero si les están dando incluso la receta para desvincular ese 40% de peso que tiene el Estado con respecto a las aportaciones impagas que los anclaron en algún pasado y darle ya una estructura inteligente e interesante para poder sobrellevar este tema. O sea, es hasta una torpeza no tratarlo y resolverlo y esperar hacer gobierno y hacer leña del árbol caído. O sea, yo dije en alguna entrevista que me hicieron que a todos les falta amor de patria. Este Ecuador no camina por culpa de los mismos ecuatorianos que no queremos ver las soluciones y andamos procurando vivir de incendio en incendio y apagándolos eventualmente que se presentan. Martín, ¿qué hacer ya de una vez para parar este canibalismo político, porque no hay otra expresión que lo describa, y sentarnos a ver 4 enfoques principales sobre los cuales debe de transitar una agenda mínima de gobernabilidad? Ramiro, me pones una pregunta que yo la verdad es un tema que me quita el sueño, ¿no? Pero yo tengo que ser sincero, yo no tengo la fórmula para solucionar este tema. Yo soy un optimista en general, yo creo que las sociedades poco a poco van encontrando la luz y van encontrando las soluciones a sus más graves problemas, pero también soy consciente de que esto no ocurre siempre, ¿no es cierto? Hay países que deciden suicidarse y que deciden por decisión propia, porque así lo quieren y se suicidan. Ahí tenemos el tema de Venezuela, por ejemplo. Entonces, por un lado soy optimista y creo que finalmente los ecuatorianos van a ir encontrando las fórmulas para sacarlos de este atolladero, pero al mismo tiempo veo que se toman decisiones y se toman actitudes frente a ciertos temas que son completamente suicidas, ¿no? Por ejemplo, he visto que en la candidatura del correísmo ya ha habido un pronunciamiento sobre lo del IES y se lo rechaza. Yo digo, pero si les han dado, usando un ecuatorianismo, ¿no? Les han dado haciendo el trabajo. Está listo el informe, que además no es un informe, no son unas sugerencias mayormente ideológicas ni que tengan grandes conflictos doctrinarios, y sin embargo se lo rechaza por un prurito electoral y por un prurito de activismo político, ¿no? Y creo que así vamos mal. Sí, así vamos mal y seguimos andando mal, Martín. Queremos agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Siempre es interesante conversar contigo y un poco confrontar tesis y ver hacia dónde marcha este sufrido país. Que tengas un buen día. Gracias, es siempre un gusto hablar con ustedes. Un placer. Un abrazo, Martín. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, está buscando el lugar perfecto para